Aloe. Aloe, lo mismo que Aesculus, tiene represión peculiar de las venas que ocasiona rigidez y plétora por todo el cuerpo. Pero el mayor trastorno se da en las venas del sistema portal, con intensa sensación de congestión en el hígado, la que también se siente en el abdomen, recto e intestinos en general, y que se acompaña de hemorroides. Tiene dolores abdominales vinculados con la necesidad de evacuar, como nux vomica. Dolores incisivos y calambroides alrededor del ombligo que se proyectan hacia el recto y que producen la sensación de cuchillada. Trastornos disentéricos y diarreicos. En estos accesos de diarrea, las heces son expulsadas a borbotones y son delgadas, amarillas, excoriantes y fétidas. Queman como fuego y dejan inflamado al ano. El paciente debe retener con esfuerzo cada evacuación, sin apartar su mente del esfínter ni permitir la emisión del menor flato, pues las heces serían expulsadas como avalancha, porque en la diarrea de Aloe el abdomen está distendido por gas, lo que provoca la sensación de presión, de tirantez. En los niños, cuando apenas han aprendido a caminar, se verá que se les escapan gotitas de mucosidad y heces involuntariamente, ensuciando pisos y alfombras. Falta control del esfínter. Tal estado no está siempre limitado a la diarrea, pues a veces a los niños se les escapan inadvertidamente heces pequeñas, duras y redondas, como bolitas. Hay relajación del recto y protrusión anal, con almorranas sangrantes. Todo bocado de alimento o beber agua provocan necesidad de defecar. Comer ostras fuera de estación también provoca diarrea, lo que podría sugerir Lycopodium, porque los textos dicen que con ese remedio debe ser tratada la intoxicación por ostras. Yo ignoro si está justificado decir que corresponde al Lycopodium en la intoxicación por ostras dentro de la estación y Aloe fuera de la estación. Pero lo cierto es que ingerir ostras durante el tiempo caluroso provoca intoxicaciones tremendas en mucha gente, con náuseas, vómitos, hinchazones y evacuaciones desmesuradas, fenómenos que duran varios días. Cuando tal conjunto de síntomas se ha presentado, hallaréis que puede ser curado por Lycopodium, que también curará la tendencia a enfermarse por ingerir ostras. Pero si advertís que los enfermos presentan trastornos que parecen propios del cólera durante la temporada de calor, el remedio será Aloe. Este remedio no ha sido probado suficientemente y por ello he mencionado en primer término las aplicaciones que han surgido de la clínica. Debido a sus condiciones venosas, está más relacionado con sulfur que con cualquier otro remedio. Si estudiáis Kali Beach, sulfur y aloe comparándolos, os sorprenderá el gran parecido que presentan en lo que respecta a estómago e intestino. Entre los pocos síntomas mentales destacamos: la paciente sabe que morirá en una semana. La vida resulta una carga. Ninguna propensión a moverse, lo que es muy poco y es común a muchos remedios. El paciente de Aloe es extremadamente excitable cuando está bajo influencia del dolor y los dolores son abdominales por lo general. Dolores como cólicos, dolores abdominales por flato que resultan desesperantes. El paciente está irritable y excitado al extremo durante los cólicos. Un pequeño síntoma llama la atención. Odia y rechaza a la gente. La congestión de la cabeza que ocurre durante el trastorno intestinal
Es una suerte de éstasis venosa como la que se encuentra en el sistema de la vena porta. Dolores de cabeza que cruzan la frente y que se alivian por aplicaciones frías. La agravación por el calor y el alivio por frío se advierten por todo el remedio. El paciente quiere frío en su cuarto, se siente acalorado y congestionado. Su piel suele estar caliente y seca. Durante la noche necesita destaparse, pues a sus extremidades las siente calientes. Estados que pueden alternarse: ardientes las manos y los pies, o bien manos frías y pies calientes. También la cabeza está caliente y anhela que se le apliquen compresas frías. Este calor que siente es superficial, no es febril. Todas las venas del cuerpo están congestionadas y de ello las sensaciones de calor superficial, de congestión y de plétora. Las pérdidas de sangre son comunes en este remedio, hemorragias venosas de nariz, intestinos y vejiga. Las venas se han tornado varicosas y la piel está caliente. En los orificios corporales hay mucho calor y arden los ojos, boca y garganta. En el ano, sensación de sequedad, ardor y excoriación. Bajo el título Comidas y bebidas, encontramos inmediatamente después de cenar se producen ruidos abdominales, cólicos dolorosos en los intestinos después de comer y beber, no habiendo diarrea y hasta cuando la constipación prevalece. Este remedio es útil en las dolencias que aquejan a los grandes bebedores de cerveza, quienes suelen padecer diarreas. En las personas que sufren diarrea cuando han bebido cerveza, encontraréis que aloe será lo adecuado, de acuerdo a sus síntomas, pero a veces será Kali Beach, dado que estos dos remedios son muy parecidos en sus síntomas gástricos y abdominales. Eructos con opresión en el estómago, vómitos de sangre y hemorragias intestinales, lo que constituye otro ejemplo de la tendencia a la dilatación de capilares y venas. En la región hepática hay mucho dolor, calor y ardor, y encontraréis distensión y represión, más en el hipocondrio derecho, porque el remedio es, por sobre todo, hepático, aunque su acción no sea tan profunda como la de sulfur. En los casos en que aloe haya sido útil como paliativo, encontraréis que debe ser seguido por sulfur, acidum sulfuricum, Kali Beach o sepia. Remedios aptos para concluir el trabajo iniciado por aloe. Aunque aloe pueda tener algo de fiebre, la sensación de calor y de sequedad epidérmica sobreviene sin fiebre y es propia de pacientes sóricos. Las pruebas no han determinado si aloe puede producir erupción, pero si esto fuera posible, el remedio debería ser ubicado junto a los antisóricos. Su acción no es tan prolongada como la de un remedio constitucional, como sulfur, pero tampoco es tan breve como las de aconitum y belladona, y puede ser comparado en su acción con brionía, que tampoco penetra tan profundamente en la vida como sulfur. Quizá una de las características más notables del estado abdominal sean la represión, la distensión y los borborigmos. El abdomen parece a punto de estallar y los borborigmos son tan intensos que pueden oírse desde cualquier punto de la habitación. Es un gorgoteo continuo y audible, y las evacuaciones recuerdan al ruido del agua saliendo por el agujero de un tonel. Los textos primeros describían tal ruido diciendo que recordaba a la acción de espurrear, pues la evacuación contiene mucho flato que provoca el gorgoteo y el espurreo. La distensión abdominal
es tremenda a lo largo del colon transverso y de las ramas ascendente y descendente. Retortijones y contracciones espasmódicas en el abdomen superior, alrededor del ombligo, que obligan al paciente a sentarse doblado sobre sí mismo, lo que lo alivia. Sensación de debilidad en el abdomen, como de diarrea inminente. Cuando hay diarrea, la debilidad es tan grande que obliga a guardar cama, y por tal agotamiento será fácil confundir sus síntomas con los de podofilium, que también tiene mucha distensión y flatulencia, muchos borborigmos y borbollones al evacuar, presentándose los trastornos a las 4 de la madrugada. Aloe, como sulfur, saca temprano de la cama al paciente y también suele obligar a sacar los pies afuera de la cama para refrescarlos. Dolor continuo en el abdomen, mayor en los costados y a ambos lados del ombligo. El abdomen está tan sensitivo que el paciente no encuentra posición cómoda. Dolor abdominal, sordo, como si hubiera tomado frío, que se repite por la mañana y al anochecer. Hay también síntomas abdominales que se relacionan con la mujer. Sensación de que una cuña hubiera sido incrustada entre la sínfisis pubiana y el coxis. Mientras permanece de pie, dolores como de parto en las ingles y en la espalda, arriba del hueso ilíaco. Aloe ha curado prolapso de útero de muchos años cuando estuvo asociado con represión, calor superficial del cuerpo, tendencia a la diarrea matutina, tracción descendente del útero y sensación de tapón calzado entre la sínfisis pubiana y el coxis, que es provocada por la presión hacia afuera del útero, con la sensación de que todo el contenido de la pelvis fuera a salirse. Sensación de embudo que apunta a la vagina. Urgencia por evacuar y tan solo emisión de flato que alivia, pero la necesidad pronto reaparece. También es útil en los estreñimientos crónicos que pueden prolongarse durante días sin defecar, pero que sienten varias veces al día la necesidad de hacerlo y solo expulsan gases. Tal síntoma suele ser combatido con natrium sulfuricum, evacuación fluida con fragmentos, lo que constituye característica notable de aloe. Fragmentos duros, redondos como bolitas o fimo de oveja, también presentes cuando hay estreñimiento. A veces estos fragmentos pequeños permanecen en el recto mucho tiempo y salen inadvertidamente. Total falta de sensación en el ano, anestesia que impide sentir la salida de materia. Muchos de los trastornos de aloe son de tipo disentérico, con inflamación aguda del recto y del tramo inferior del colon, descargas de mucosidad como gelatina amarilla, con sangre. Algunas veces el paciente de aloe únicamente expulsará esta mucosidad catarral en grandes cantidades. No olvidéis pensar en aloe para las hemorroides como racimo de uvas, comezón y ardor en el ano que impide dormir y cuyo prurito puede ser tan violento como para obligar al paciente a hurgarse con el dedo, pues se siente enloquecer. Solamente se alivia con aplicaciones frías. Es frecuente en aloe que las pomadas aumenten el ardor, lo que se advierte en el contorno de las úlceras de la piel cuando se ha aplicado algún ungüento. El paciente de sulfur tampoco puede soportar ungüento alguno, lo envenena y le provoca erupciones. Donde quiera haya alguna mucosa inflamada, allí se formará acumulación espesa de mucosidad parecida a gelatina. Si hubiera un área ulcerada o aftosa o alguna superficie inflamada, se formarán aglutinaciones de mucosidad gelatinosa que al ser desprendidas
se verán tan gruesas como cuero, y a veces tal condición prevalece en el tramo inferior del recto, y el paciente explicará que los fragmentos que expulsa al defecar son como costras de gelatina. Los fragmentos evacuados en grafites parecen estar embebidos en clara de huevo coagulada, y a veces el paciente de aloe expulsará, previamente a la defecación, una buena cantidad de la mucosidad como gelatina que ocupaba la porción inferior del recto. Aloe ha curado casos de estrechez rectal, cuando era el remedio indicado para los síntomas, cuando las heces no eran más gruesas que la cánula de una pipa. Se ha afirmado que nuestros remedios no pueden curar estrecheces, pero por cierto que lo cumplen. Si pueden curar al paciente, asombrará presenciar cómo la naturaleza se hará cargo de todo ese tejido inflamatorio, imponiendo la normalidad en el conducto. Lo dicho ha sido comprobado muchas veces en casos de estrecheces de uretra y de recto. Alumen. Este medicamento, como alúmina, da la impresión de producir un tipo peculiar de debilidad paralítica que afecta a todos los músculos del cuerpo. Una suerte de falta de tonicidad. Las extremidades están débiles y esta debilidad se siente principalmente en el recto y en la vejiga. Las deposiciones resultan compactadas debido a tal falta de capacidad del recto y del colon para expulsar sus contenidos. También la vejiga está disminuida en su acción y la orina emitida sale con gran dificultad, y aún después de orinar es frecuente que la vejiga se haya vaciado parcialmente. Se demora mucho la iniciación de la micción y cuando el enfermo orina estando de pie, la orina cae perpendicularmente, como en hépar. Es posible ver en esto acción perezosa. Tal condición paralítica se extiende también a las venas, produciendo parálisis vasomotora. Otra condición peculiar presente en el remedio es la tendencia a la induración, donde quiera haya una superficie inflamada. Todos los remedios que tienen esta condición están, en su naturaleza, más o menos relacionados con las afecciones cancerosas, puesto que en el cáncer la tendencia a la induración es característica muy de acuerdo con su verdadera índole. Las úlceras son algo común en alumen, y aquella induración está latente en la base de estas úlceras, es decir, úlceras con base indurada, o si no, una pequeña escamosidad puede aparecer sobre la piel en las áreas en que la circulación es débil, como son los tejidos cartilaginosos, y entonces se forma una masa extensa de tejido indurado e infiltración debajo de tal costra que continúa surgiendo, y a esto sucede una cierta indolencia curativa debido a debilidad de los tejidos, derivada a su vez de la parálisis vasomotora. El epitelioma es poco más que eso, y así es posible encontrar en este remedio rasgos parecidos al epitelioma y a otras afecciones cancerosas. ¿Qué es el escirro sino una particular forma de induración? Cuando la economía asume un tipo degradado de vitalidad, una forma degradada de reconstrucción tisular, y los tejidos se inflaman y al menor estímulo se induran, vemos que tal constitución tiene predisposición a dolencias que se arraigan profundamente: tisis, enfermedad de Bright, diabetes, cáncer, etc. Se está llegando al confín de la salud y algo está a punto de suceder. Este remedio lleva al organismo a tal estado de desorden, a tal degradación de la reconstrucción de tejidos,
que muchas de estas induraciones deberán desembocar finalmente en cáncer. Alumen es remedio de prolongada acción antipsórica. Hay también en este remedio la tendencia a la induración del cuello uterino y de las glándulas mamarias. Lentamente las glándulas se van inflamando y tal proceso no se detiene en la congestión y dureza ordinarias, sino que tales induraciones se tornan en algo tan duro como en los lugares en que un proyectil se ha incrustado. Tal induración se extiende a las diversas glándulas del cuerpo, pero es prominente en las amígdalas. Quienes tienen tendencia a los resfríos que se localizan en la garganta, escogiendo a las amígdalas e indurándolas, quienes tienen un resfrío tras otro y cuyas amígdalas gradualmente crecen indurándose, tienen en Alumen un medicamento que afectará a todo el proceso. Endurecimiento e infiltración y que curará tales casos de conformidad con la ley de similitud. Por cierto, siempre que los síntomas concuerden, cura a esos niños pequeños que crecen con amígdalas enormemente hipertrofiadas y muy endurecidas y en los que todo resfrío se localiza en la garganta. Alumen es uno de los remedios afines de varita carbónica que tiene la misma tendencia. En un paciente habrá cierto tipo de constitución que luego de cuidadoso examen parecerá ser de varita carbónica y en otro podréis hallar diferente constitución que luego de examinarla cabalmente parecerá ser de alumen. Otro será de sulfur y otro será, observando muy cuidadosamente, de calcárea carbónica y algún otro de calcárea iodatum. Y así continuaremos descubriendo remedios capaces de manifestar las condiciones descritas. Cuando logramos encontrar los síntomas que describen al estado constitucional, nuestros problemas cesan. Cuando los síntomas hayan sido bien inventariados, el caso puede considerarse curable, porque entonces será fácil encontrar el remedio. Solamente debe deplorarse respecto de este remedio el que haya sido probado insuficientemente. No se trata de que yo tema confiar en remedios probados parcialmente, pero cuando ellos contienen cierta cantidad de signos característicos notables que tienen sus correspondencias en la vida diaria, es importante conocerlos. Los síntomas mentales de este remedio son muy pocos y por ello deberá ser probado en potencias elevadas y sobre personas sensitivas a fin de que puedan ser obtenidos los estados mentales. Algunos de los síntomas de la cabeza son prominentes y valiosos. Dolor en el vértice con ardor. El dolor consiste en una sensación como si algún peso estuviera gravitando para atravesar el cráneo. Veréis a una mujer en cama, con su mano descansando sobre la parte superior de su cabeza, que os dirá: aquí siento un ardor como de fuego, y la presión que ejerce sobre mi cráneo parece que va a concluir rompiéndolo, y el único alivio que puedo tener es apretando fuertemente mi mano en el mismo lugar, y también presionando ahí un trapo empapado en agua helada. Necesita remojarlo a intervalos de pocos minutos a fin de mantenerlo bien frío. Resulta extraño y sugestivo que un dolor de tipo compresivo pueda ser aliviado ejerciendo presión sobre ese punto. Pocos remedios pueden ostentar la titularidad de tal síntoma. Cactus es uno de ellos y la presión en el vértice alivia en tal punto al dolor compresivo. Y aquí es donde el remedio adquiere importancia. Hay algunos síntomas extraños, raros y peculiares para los que disponemos de muy pocos remedios, lo que hace imprescindible investigar por otras vías para dar con el estado constitucional del paciente. Alumen
Cura el dolor compresivo en el vértice en el paciente en que tal síntoma se alterne con irritación crónica penosísima de la vejiga. Vértigo estando acostado de espaldas, con debilidad en la boca del estómago. Mejora abriendo los ojos o acostándose sobre el lado derecho. Hay otra particularidad de este remedio: la palpitación que se produce por descansar sobre el lado derecho, y cualquiera se sorprendería por tratarse de algo muy singular, puesto que las palpitaciones suelen agravarse descansando sobre el costado izquierdo, dado que así se reduce el espacio del corazón. Es extraño, raro y único el que este síntoma empeore yaciendo sobre el lado derecho. Cuando un paciente manifiesta tal condición, es preciso encontrar un remedio que contenga tal síntoma, y será frecuente comprobar que el resto de los síntomas del caso caigan dentro del remedio que produce aquella condición tan peculiar. Hay una característica más que debéis agregar a lo dicho: lasitud muscular por todo el cuerpo, cierto reblandecimiento de todos los músculos, cierta sensación de debilidad en brazos y piernas. En el estreñimiento puede haber algo de urgencia por evacuar, pero sin resultado. O bien pueden transcurrir varios días sin deseo alguno. Falta de capacidad de expulsar las heces. Podrá esforzarse durante mucho tiempo sin éxito y finalmente, al cabo de varios días, logrará evacuar un aglomerado de bolas duras, masas grandes de bolas duras como canicas, compactadas, y esta es característica muy notable de la constitución de alumen. Evacuaciones poco frecuentes, muy secas y muy duras, grandes, oscuras, duras, o bien pequeñas como fimo de oveja. La deposición no trae alivio, y luego de la deposición hay cierta sensación en el recto como de que todavía estuviera ocupado. Esta peculiaridad se presenta con la debilidad o paresia del recto, o sea que el recto no tiene la energía suficiente para expeler todo su contenido, y de ello la sensación de evacuación no concluida. En el recto hay ulceración y pérdida de sangre de las úlceras. Las hemorroides se ulceran y son muy dolorosas, de modo que después de cada evacuación, el paciente experimenta sufrimiento prolongado, padecimiento sordo y doloroso en el recto. Por todo el remedio prevalecen condiciones catarrales. Pacientes escrofulosos de antiguo, sóricos, que tienen supuraciones oculares crónicas, amarillas y fluidas, descargas crónicas vaginales, uretrales en el varón, gonorrea crónica indolora. Además de estas excreciones catarrales, hay cierta tendencia a la ulceración, de modo que se aprecian pequeños parches ulcerosos en la vagina, también parches aftosos vaginales y sobre el cuello del útero. Cuando un paciente sufre gonorrea crónica, en lugar de ser blanca su descarga, como en la blenorrea, continúa siendo amarilla y se aprecian pequeñas induraciones a lo largo de la uretra, a las que el paciente denominará bultos, al solicitar la atención del médico. La descarga se produce y a lo largo de la uretra se palpan pequeñas nudosidades, que son úlceras pequeñas y que por debajo tienen induraciones, y tal estado corresponde a la gonorrea de alumen. Poco tiempo más y el paciente tendrá estrecheces, evitables si se toma este remedio, porque cada una de esas pequeñas úlceras concluirá en una estrechez que angostará el canal. Otra característica que llama la atención en estos estados catarrales y en las úlceras es la propensión a afectar los vasos. Las venas se tornan varicosas y sangran, de modo que puede haber pérdida de sangre
por cualquiera de las áreas catarrales o inflamadas y también de las úlceras. Hay muchos dolores neurálgicos por la cabeza, de carácter indefinido, que sobrevienen por la mañana al despertar. Los síntomas oculares son de carácter inflamatorio o congestivo, con tendencia a la ulceración. Oftalmia purulenta. Los ojos están inflamados crónicamente. Con luz artificial ve dobles los objetos. Pólipos nasales del lado izquierdo. Lupus o cáncer sobre la nariz. Rostro pálido como de cadáver. Labios azules. Escirro de lengua. Es preciso advertir esa tendencia a la producción de crecimientos minúsculos, pequeñas induraciones e infiltraciones. Pérdida de sangre que proviene de las encías. Los dientes decaen y las encías se retraen. Se aflojan los dientes y las encías van tomando apariencia escorbútica. Boca ardida, ulcerada, de color gris, aspecto sucio. Encías esponjosas y en mal estado alrededor de algún diente. Saliva fétida. En la boca encontramos la misma tendencia característica a la ulceración, con aridez, lengua y garganta secas y mucha sed por agua helada. Úvula grande e inflamada. Predisposición a la amigdalitis. Vomita todo lo que come. Después de esto, es posible escribir el término úlcera porque tiene relación especial con tal estado de congestión en el que la ulceración es factible. Bajo el rubro abdomen encontramos flatulencia. Los intestinos no realizan su tarea. Su acción es espasmódica y por consiguiente el paciente experimenta calambres y dolores como cólico, dolores atroces, taladrantes, desgarrantes, retracción del abdomen que está sumido en el contorno del ombligo. Si os tomáis la molestia de comparar los efectos venosos del plomo en quienes trabajan con albayalde, veréis la imagen que corresponde a este remedio y no os sorprenderá enteraros que plumbum y alumen se antidotan recíprocamente, lo que se debe a que son tan similares que no pueden coexistir en el mismo organismo. Alumen es remedio extraordinario para superar el cólico del saturnismo que se da en quienes trabajan con plomo. Elimina tal susceptibilidad. Hay muchos pintores que han debido abandonar su oficio debido a tal susceptibilidad. Alumen superará esa tendencia y los pondrá en condiciones de reasumir su profesión. En la mujer advertimos, el peso del útero gravita sobre su cuello, granulaciones de vagina, leucorrea abundante, emaciación, tez amarillenta, induraciones uterinas y hasta escirro, úlceras de útero. A veces se recogen evidencias de este estado vaginal cuando la mujer dice que el coito le resulta tan doloroso que se le hace imposible. No puede extrañar la imposibilidad de cumplir acto tan natural habiendo tantos trastornos. Se ha perdido totalmente la voz. Pérdida crónica de la voz debida a un estado degradado del organismo y también debido a que constantemente se están renovando los resfríos. Expectoración de mucho moco amarillento, carraspeo constante de la garganta a fin de eliminar pequeñas acumulaciones de moco amarillento. Tos seca por la noche luego de haber permanecido acostado. Tos matutina crónica. La tos no es algo muy importante en este remedio. Lo que cuenta y debe ser vigilado es el estado general del organismo. Para el médico la tos no será intérprete de la índole de la enfermedad, puesto que estas pequeñas úlceras
deben provocar algún tipo de tos. Este paciente puede progresar hasta la tisis o ser afectado por cualquiera de los resultados finales de la enfermedad. Alumen ha sido muy útil en el tratamiento de los ancianos que padecen catarro de pecho con expectoración matutina abundante y viscosa, hemoptisis y profunda debilidad torácica, por lo que resulta dificultosa la expectoración de las mucosidades. En esto se parece a Antimonium tartaricum. Debido a su relación con alúmina, nuevas experimentaciones pondrán en evidencia, sin duda, que contiene muchos síntomas de médula. Se sabe ya que tiene debilidad y frialdad de columna vertebral, con la sensación de agua fría que estuviera siendo derramada por la espalda. Dolor en la columna dorsal a nivel del ángulo inferior de la escápula. Debilidad en esta región y en los hombros. Lo mismo que alúmina, tiene cierta sensación de constricción, como si una cuerda o una banda constriñera sus miembros. Sensación como de una cuerda muy tirante que aprisionara al brazo desde el codo al hombro. La torpeza de los dedos que puede ser apreciada en los objetos que se le caen, el dolor en los miembros inferiores durante la noche, su lasitud y embaramiento son otras tantas manifestaciones de la sintomatología de columna. Sensación de una cuerda que, muy tirante, estuviera atada a la pierna por debajo de la rodilla. Las plantas de los pies están sensitivas, lo que se advierte al caminar. Pies entumecidos y fríos, así se los mantenga muy abrigados. Las piernas muy frías hasta las rodillas. Estas son evidencias adicionales de la acción del remedio sobre la columna vertebral. Dolor de contusión que prevalece en toda la extensión de las piernas. La misma sensación reptante y de cosquilleo propia de la parálisis. Durante la noche, el paciente no puede conciliar el sueño debido a cierta sensación de que la sangre está siendo impulsada por todo el cuerpo. Durante el sueño se presentan muchas dolencias, pesadillas. El paciente es sensible a los cambios atmosféricos y muy sensitivo respecto del frío. Alúmina. Este remedio es muy apto para continuar a alumen, cuya acción mucho depende de alúmina, dado que este es uno de sus componentes y en grandes cantidades, pues es su base. Me permitiré sugerir hagáis una experiencia fecunda. Cuando hayáis logrado resultados interesantes de alguna experimentación con un óxido o un carbonato que haya suministrado nítidamente síntomas mentales, podréis, presumiblemente, basaros en ellos para prescribir alguna otra sal con igual base y que haya desarrollado pocos síntomas mentales en las pruebas. Por ejemplo, tenéis un grupo de síntomas nítidamente relacionados con alumen y aunque los síntomas mentales de alumen no han sido logrados, tenéis los síntomas mentales de la base de alumen, que es el óxido. De modo que si el paciente tiene los síntomas mentales de alúmina y los síntomas físicos de alumen, podréis racionalmente presumir que alumen resultará curativo debido al aluminio contenido en ambos. Conocemos muy bien los síntomas mentales de alúmina, que toma posesión del intelecto preferentemente y tanto confunde a la inteligencia que el paciente llega a ser incapaz de tomar decisión alguna. Su juicio está perturbado. Es incapaz de darse cuenta de cuanto le rodea. Cuanto conoce o ha conocido como real, le resulta ahora irreal y no acierta a precisar si lo ocurrido fue así o fue algo diferente. En los síntomas clave, esto no está tan claramente expresado, pero en las enfermedades crónicas fue expresado insuperablemente.
Prevalece en su cabeza embotamiento tal que le parece que su conciencia estuviese fuera de su cuerpo. Cuando dice algo, siente como si fuera otra persona la que lo dijera, y cuando ve algo, como si fuese algún otro que lo hubiese visto, o como si fuera necesario que él se trasladara incorporándose en otro a fin de poder, solo así, ver. Esto significa que su mente está confundida, que hay confusión en las ideas, en los pensamientos. El remedio ha curado estos síntomas. Está confundida la conciencia de su identidad personal. No sabe a ciencia cierta quién es o le parece no ser quien es. Prevalece cierto estado de conturbación de su mente. Comete errores al escribir y al hablar. Usa palabras que no era su intención emplear. Hace uso de términos erróneos. El intelecto está oscurecido, confundido, y es incapaz de seguir cualquier secuencia de pensamientos. Y luego el paciente ingresa en otro estado en el que prevalece el apresuramiento. Nada se mueve con la debida rapidez. El tiempo parece transcurrir con demasiada lentitud. Todo se demora. Nada marcha como es debido. Además de esto, el paciente siente impulsos. Cuando ve instrumentos cortantes o ve sangre, se yerguen en su interior impulsos que le provocan estremecimientos. Todo instrumento que pueda ser empleado para matar, para asesinar, despierta tales impulsos. También impulso a suicidarse. El paciente de alúmina está muy triste, constantemente triste. Se lamenta incesantemente, gime, se aflige, se preocupa, se torna malhumorado, obra precipitadamente. Quiere irse, alejarse de este lugar, esperando que en otro las cosas marcharán mejor. Está repleto de temores, de imaginaciones de toda índole, algo así como invadido por pusilanimidad generalizada. Cuando reflexiona sobre el estado de su mente, concluye en que está por perder la razón. Reflexiona sobre su desvarío, su precipitación y la confusión de su mente, sobre cuánto le cuesta recordar su nombre, y se pregunta si estará enloqueciendo, para llegar finalmente a la conclusión de que sí se está volviendo insano. La mayoría de los síntomas mentales se presenta por la mañana, al despertar, cuando hay tristeza y llanto. Sus estados de ánimo se alternan. A veces su estado mental mejora algo y su ánimo se torna calmo, plácido. Pero pronto aparecen sus temores y su pusilanimidad. Algo malo está por ocurrirle y la ansiedad lo embarga. Ansiedad referida a lo futuro. La característica más notable del remedio es la acción sobre los nervios que arrancan de la médula. En los músculos gobernados por estos nervios predomina cierto estado de debilidad y tal debilidad está presente por todo el cuerpo. Hay dificultad al tragar, cierta condición paralítica del esófago, dificultad de mover o levantar los brazos, parálisis unilateral del cuerpo o parálisis de los músculos de las extremidades inferiores o de la vejiga o del recto. Tal estado de parálisis se inicia con cierta semiparálisis que durante mucho tiempo no es más que inactividad y que se incrementa hasta asumir el estado de parálisis total. Todo está aminorado, disminuida la conductividad de los nervios, de modo que el pinchazo de un alfiler no es sentido hasta después de un segundo o más. Todos sus sentidos están menoscabados de modo parecido hasta que se presenta concretamente lo que constituye embotamiento de la conciencia, una suerte de estupefacción intelectual, de inactividad mental. Las impresiones alcanzan a su mente con lentitud notable.
Ese estado paralítico está presente por todo el remedio y se observa en muchas partes y de modos diversos. La vejiga lo manifiesta en la lentitud con que la orina es emitida. La mujer debe permanecer sentada largo tiempo antes de que se inicie la micción. Hay incapacidad de ejercer presión y luego comienza la orina a fluir lentamente. La paciente dirá que no puede apresurar el proceso. La micción tarda en comenzar y fluye lentamente, y a veces solamente gotea. Tal lentitud puede también ser observada en el recto, que carece de tono. El esfuerzo propio del acto de defecar es imposible, y tan parético está el recto que hasta es posible que esté repleto y distendido debido a enormes acumulaciones de heces, y pese a haber estreñimiento, lo evacuado es de consistencia blanda. En este remedio puede haber, con frecuencia, deposiciones duras, aunque cabe esperar una mejor acción del remedio cuando prevalezca esa condición parética del remedio con deposiciones blandas. No obstante, Alúmina curará si están presentes los síntomas mentales que ya he descrito, con heces grandes, duras, nudosas o fragmentadas. Suele ser tan grande el esfuerzo por evacuar que seguramente oirás a algún paciente decir que cuando está sentado en el retrete debe esperar mucho tiempo, aunque tenga la sensación de represión avalada por los muchos días transcurridos sin evacuar. La paciente tiene conciencia de que el recto está lleno y también de que logrará defecar, de que debe insistir y finalmente procura ayudarse ejerciendo presión con los músculos del abdomen, presionando vigorosamente, pues sabe que el recto hará muy poco en tal sentido. El esfuerzo continuo la llevará a quedar bañada en sudor, como colgando sobre el asiento, suponiendo que hubiera algo de qué colgarse, haciendo esfuerzos por expulsar como si estuviera de parto, y finalmente logrará evacuar heces blandas, quedando sin embargo la sensación de que hubiera más heces por evacuar. Por cierto que hay cantidad de remedios que tienen esfuerzo para deponer heces blandas, pero ellos tienen características propias. Considerad, por ejemplo, al individuo que no puede permanecer despierto, diciendo que le es imposible leer una línea sin quedarse dormido, que puede dormir constantemente, que noche y día tiene la boca seca y que la lengua se le adhiere al paladar. Y cuando el paciente describa sus esfuerzos y empeño por evacuar heces blandas, no necesitaréis mucho más para identificar al remedio. Y si el paciente refiere que suele desvanecerse si llega a estar mucho tiempo de pie, que siente malestar en un cuarto cerrado y toda suerte de dolencias al aire frío, su remedio es Nux moscata. Todo remedio habla por sí mismo. Tiene su relato. Suponed que llegue a vuestra consulta una mujer que viene sufriendo hemorragias, pérdidas de sangre prolongadas, que está pálida y débil, distendida por flatulencia, con muchos revueldos y emisiones de gases, que cuantos más emite, peor se siente, y que tiene esos mismos síntomas de esforzarse durante mucho tiempo para lograr alguna evacuación blanda, esfuerzo tremendo debido a la inactividad del recto. Solamente podéis darle china. Permitiendo que los remedios hablen y presenten su cuadro, la individualización se completa. He referido todo esto para mostraros que no podéis decidir la selección de un remedio en base a la inactividad del recto. La individualización debe ser hecha considerando al paciente, y este principio jamás debe ser quebrantado. Vosotros podréis tener 20 remedios que presenten cierto síntoma, pero en cuanto tengáis algunos pocos signos decididamente característicos del paciente, el modo en que trabaja
o en que su organismo es afectado por la enfermedad, entonces disponéis de algo en base a lo cual individualizar a su remedio. Habéis visto al paciente de Alúmina, al de China y al de Nux moscata. La responsabilidad fundamental del médico es tratar al paciente, lo que significa estudiar al enfermo mismo hasta que pueda lograr alguna idea de su enfermedad. Este medicamento tiene mucho vértigo. El paciente se tambalea, tiembla y los objetos giran casi constantemente. Corresponde al vértigo de la gente agotada, de los ancianos descaecidos, hombres desgastados por su mucha edad. También vértigo que sobreviene al cerrar los ojos, como el que se encuentra en las afecciones de la médula, en la esclerosis de las columnas laterales posteriores. Alúmina ha producido afecciones análogas a la ataraxia locomotriz. Produce entumecimiento de las plantas de los pies, dolores traspasantes, vértigo al cerrar los ojos, tambaleo y trastornos de la coordinación. Verdad es que en los primeros estadios de la ataxia locomotriz, Alúmina detendrá el proceso morboso, poniendo orden en el estado interno del organismo. Con Aluminum metallicum he logrado detener dolores traspasantes en casos inveterados e incurables y mejorar asombrosamente los reflejos, lo que demostró la mejoría generalizada del paciente. La mayoría de los síntomas muestra agravación al levantarse por la mañana. He referido que por la mañana la orina pasa más lentamente que luego de haber andado algo y entrado en calor. Sus miembros están más rígidos por la mañana y también a la mañana debe sacudir su estado mental. Se despierta confundido, preguntándose dónde está. Esto podréis verlo en los niños principalmente, que despiertan por la mañana en estado de aturdimiento, estado que se encuentra en Alúmina, Aesculus y Lycopodium. Al paciente le es preciso poner toda su atención sobre objetos, procurando ganar alguna seguridad mediante su realidad o irrealidad, comparando su apariencia con la que supone deberían tener y se pregunta si está en su casa o en algún otro lugar. Hay muchos dolores de cabeza acompañados de náuseas y vómitos que se presentan siempre que ha tomado frío, lo cual se debe presumiblemente a su estado catarral. El paciente de Alúmina sufre casi constantemente de sequedad de sus membranas mucosas. La nariz está seca, obstruida en uno de sus lados, generalmente el izquierdo. Parecería que la nariz está repleta de astillas o bien de membranas o de costras secas. Costras en las fosas retronasales y en la fosa de Rosenmüller. Expresión de un inveterado catarro atrófico. Costras grandes, verdosas, fétidas, formadas en el trayecto de las fosas nasales. Y consideremos ahora su relación con el dolor de cabeza. Siempre que se resfría, disminuye aquella secreción espesa y amarilla y aparece una secreción fluida que es simultánea con dolor en la frente, sobre los ojos y que llega a afectar a toda la cabeza y se acompaña de náusea y vómito. Y esto es lo que quiere significar el paciente cuando dice que tiene dolor de cabeza debido a su catarro crónico. El dolor de cabeza se alivia acostándose. Tiene dolores de cabeza periódicos y también con náuseas. Advertiréis que Alúmina corresponde a cierta constitución que puede ser denominada sórica. Se trata de individuos maduros cuya constitución es débil, quebrantada, escrofulosa y por ello son propensos a las afecciones catarrales y a la tuberculosis. La tendencia catarral de este remedio es muy pronunciada y los estados catarrales
pueden surgir donde quiera haya membranas mucosas. Alúmina afecta acentuadamente a la piel y a las membranas mucosas, es decir, a las superficies interna y externa de la piel, de la envoltura corporal. El paciente siempre está expectorando. Repetidamente se suena la nariz y tiene descargas oculares, y son muchos los trastornos de la visión que podrían atribuirse a este estado catarral. Visión empañada, como si se mirara a través de la niebla, enturbiamiento neblinoso de la visión. También están afectados los músculos oculares, los del globo del ojo y los ciliares. La visión es débil y cambiante. La debilidad paralítica, que es propia del remedio, será hallada en ciertos músculos o conjunto de músculos, de modo que resulta muy difícil recetar cristales apropiados. La función de los músculos oculares está perturbada. El estado catarral que comentamos se extiende hasta el fondo de la nariz y los orificios retronasales están colmados de moco denso y de costras. Observando la garganta, se apreciará el estado de granulación que prevalece en el paladar blando, en las mucosas de amígdalas y faringe, que están hinchadas, congestionadas e inflamadas. A la faringe se la siente seca y prevalece cierta sensitividad y dolorimiento crónicos. Al tragar se sienten pinchazos y pareciera que la garganta estuviera repleta de pequeñas astillas, lo que se percibe un instante después de la deglución y que se alivia humedeciendo con saliva y tragando. Si el paciente permanece por un rato quieto y expuesto al aire de la noche, se produce una acumulación de moco viscoso que alcanza a la laringe. Hay dolorimiento dentro de la laringe y del pecho, y tos crónica, seca y cortante, y ese mismo catarro avanza por el esófago, que por ello se torna sensitivo y torpe. El paciente deglute con dificultad. El bolo alimenticio desciende trabajosamente y el paciente va sintiendo cada tramo del descenso. Hay dolorimiento, torpeza, paresia y dificultad en tragar. Esta debilidad paralítica advierte al paciente que debe hacer algún esfuerzo a fin de tragar y a esta deglución se la siente en tanto la sustancia va descendiendo, como si el esófago fuese sensitivo. Y luego está la condición catarral de estómago, intestinos y recto, de modo que con las heces blandas y la dificultad de evacuar, suele haber acumulación de mucosidad. En la vejiga, riñones y uretra suele haber cierta condición catarral y alguna gonorrea antigua se prolongará como estado catarral o descarga blenorreica. Es posible que no se trate de blenorrea, pero esa descarga persiste durante muchos meses y en lugar de ser fluida y blanco lechosa, como es natural que sea cuando la gonorrea se prolonga, persiste amarilla y es indolora. Y lo mismo ocurre con la vagina, cuya descarga mucosa es espesa y blanco-amarillenta, a veces excoriante. Y así vemos en esta constitución que hemos descrito que pertenece al remedio cierto estado catarral ampliamente difundido. Cuando llegamos a la piel, vemos que ocurre lo mismo. El paciente está sujeto a toda suerte de erupciones. La piel se marchita, se seca, surgen erupciones y se producen engrosamientos, induraciones, ulceraciones, agrietamiento y pérdidas de sangre. Las erupciones pican más con el calor de la cama. Hay comezón aunque no haya erupción. Al entrar en calor, estando acostado, de modo que el paciente se rasca hasta hacerse sangrar. Y esto presenta una imagen de las erupciones que deberéis tener en cuenta.
Se presenta en vuestra consulta un paciente cubierto de costras y os dice: cuando por la noche entro en calor, tengo que rascarme y lo hago hasta que la piel comienza a sangrar. Y en alúmina es muy importante determinar si estas costras son producto del rascado o si la erupción surgió como una erupción pruriginosa, pues en alúmina y al comienzo no hay erupción, pese a lo cual el paciente se rasca hasta que se desprende de la piel, y es entonces cuando se producen las costras. Y por ello es preciso prescribir aquí, no para la erupción, sino para la comezón de la piel sin erupción. Esta comezón cutánea, este rascarse hasta hacerse sangrar, luego de lo cual aparece el alivio, se encuentra en Meserium, Arsenicum, Dolichos y Alúmina. Por cierto que después surge una aparente erupción porque se han formado costras. Tan pronto comienza el proceso curativo, comienza la comezón y el paciente siente alivio únicamente cuando la piel ha quedado excoriada. Con la salida de sangre y la humedad de la piel, la picazón se alivia. Ahora bien, algunos de los libros no hacen la debida distinción entre comezón sin erupción y comezón con erupción, y por ello la mayoría de los médicos jóvenes suponen que la comezón de la piel debe estar siempre asociada con erupción, y se equivocan al tratar de dilucidar el tipo de erupción. La piel se engrosa, indura y ulcera, y hay induraciones por debajo de las úlceras. Se trata de un estado de profunda inactividad, tanto de las mucosas como de la piel, con tendencia a la induración. Por todas partes se hallará tendencia a la induración, y luego del engrosamiento aparecen pequeñas ulceraciones. Con el transcurso del tiempo se formarán induraciones en la base de las úlceras, y lo mismo ocurre si se trata de la piel. Por todas partes hay aridez y ardor, y ello puede afirmarse de todas las membranas y de la piel en general. Párpados crónicamente granulares. Si damos vuelta a los párpados, veremos que la membrana mucosa está engrosada, y hay veces que este engrosamiento o hipertrofia provoca eversión hacia afuera que parece ectropión. Las pestañas caen, lo que está de acuerdo con el estado general. Se desprenden los cabellos y todo el vello del cuerpo, quedando superficies totalmente desprovistas de vellosidad. Sobre el pericráneo quedan zonas extensas desprovistas de cabello. En los oídos se perciben toda suerte de sonidos, zumbidos, zurridos, etc. Y la audición desmejora. Hay otorrea purulenta. La nariz agrietada en su extremo, lo cual está de acuerdo con el remedio. Hay induraciones aquí y allá, lo que facilita lupus y epiteliomas en quien está sujeto a estas hinchazones y erupciones. Alúmina y alumen, lo mismo arsenicum, laquesis, sulfur y conium, son medicamentos relacionados con estas dolencias, y algunos de estos remedios han producido curaciones brillantes donde había infiltración. Sobre la piel del rostro y la que cubre otras partes del cuerpo hay sensaciones reptantes. También comezón al entrar en calor, sensación de tirantez, cierta sensación peculiar en el rostro y en otras áreas no cubiertas por ropas, como si sobre el rostro se hubiera secado clara de huevo o sangre, o si hubieran adherido telarañas. Si vosotros habéis andado por lugares donde había telarañas y alguna se adhirió a vuestra cara, conoceréis la peculiar sensación reptante que produce, que no os abandonará hasta que os la quitéis. Esta sensación pertenece en particular a alúmina, bórax, varita carbónica,
sensación de minúsculos arrastres o deslizamientos sobre la piel, comezón en el rostro. Estos síntomas son tan perturbadores que llevan al paciente a sentarse y restregarse la cara constantemente, dando lugar a que se piense que es individuo nervioso, pues esa es su apariencia mientras permanece sentado restregándose la cara con las manos. Y será oportuno preguntarse si procede así porque no puede tener quietas sus manos o por la picazón que siente. Debido a esta sensación de picazón en el rostro, se lleva la mano a la cara como intentando quitarse algo de ella. Quizá no haya dicho lo suficiente respecto de la garganta. Úlceras en las fauces esponjosas que segregan líquido pardo amarillento pus fétido. El paciente expresa con frecuencia de dolor de garganta crónico. Las ulceraciones de alúmina tienen cierta tendencia selectiva a localizarse sobre las membranas mucosas y así en algún sujeto de alúmina encontraréis pérdidas de sangre por todas las mucosas. Tiene catarro nasal y sus ojos están enrojecidos, su nariz taponada y sufre frecuentes resfríos agudos, dolores de garganta muy severos y descargas por todos sus orificios. No es este medicamento que pueda ser seleccionado debido a algún resfrío que se haya fijado en la garganta. Tampoco remedio para el dolor agudo de garganta, sino que es antipsórico profundo, cuya acción puede durar meses. Su máxima utilidad la desarrolla cuando se lo prescribe en quienes contraen resfríos y a este respecto es similar a silicea, grafites y sulfur. Produce cambios en los tejidos y por ser medicamento de acción lenta, tales cambios también serán lentos. El paciente que tenga estas afecciones sóricas profundamente arraigadas, por lo general se sentirá mejor después de tomar el remedio, pero pasarán meses antes de que sus síntomas hayan desaparecido. Y es posible que os diga, ya me siento mejor, puedo comer y dormir mejor, pero todos mis síntomas parecen estar aún aquí. En consecuencia, sería insensatez cambiar de remedio. No cabe esperar alivio inmediato tratándose de catarros, de dolores de espalda y de otros síntomas para los cuales se prescribe este remedio. Podréis daros por satisfechos si obtenéis resultados después de varias semanas. Igual particularidad encontraréis en la debilidad paralítica producida por plumbum. Y al respecto, corresponde informar que hay una nueva droga que está comenzando a usarse, cuyas experimentaciones son muy completas y ricas, y que es análogo en sus síntomas a este remedio, el curare. Me agradaría tener a su respecto pruebas más concluyentes, pero en muchos aspectos tiene riqueza similar a la de alúmina y plumbum, y en particular en la debilidad de manos y dedos de los pianistas. Una concertista veterana dirá que después de ejecutar durante varias horas, sus dedos decaen por cierta debilidad que parece radicada en los músculos extensores. Ha disminuido la capacidad de elevar los dedos. Se ha perdido la motricidad ascendente. En buena medida, curare supera este cuadro y reaviva el poder ascensional de los dedos. Pero alúmina también tiene de modo general tales condiciones paréticas, y así como curare está relacionado especialmente con los estados paralíticos de los extensores más que de los flexores, la parálisis de alúmina incumbe a flexores y extensores. Este remedio es uno de los pocos que, según se ha podido determinar, se agrava debido a los almidones, especialmente el almidón de las papas. Es decir, que la agravación se produce por comer papas. También tiene agravación por la sal, el vino, el vinagre, la pimienta y las bebidas alcohólicas.
Alúmina es remedio de la médula y la agravación a causa de bebidas alcohólicas encuentra su correspondencia con las de otros remedios de la columna, pues podréis encontrarla en Zincum, cuyo paciente no puede beber vino sin que se agraven todas sus dolencias. Este medicamento es tan sensible y lo supera tan fácilmente una pequeña cantidad de licor que se ve obligado el paciente a prescindir de él. No se trata de que la bebida alcohólica lo intoxique, sino que agrava sus dolencias. En este remedio, la digestión está prácticamente vencida. El paciente está sujeto a catarro de estómago, ulceración gástrica e indigestión, aun tratándose de alimentos muy simples, eructos agrios y amargos, vómitos de lo ingerido, de mucus o de bilis, náuseas, vértigo, acidía, mucha flatulencia, vómitos de mucosidad y agua, el estómago distendido por gas, muy afectado por el hígado, dolor continuo en ambos hipocondrios, aunque más en el derecho. Al ocuparme de Alumen, puse de relieve su relación en calidad de antídoto de plumbum. También superará este remedio los efectos venenosos del plomo y la sensibilidad hacia el plomo, cólicos y debilidad paralítica en los obreros del plomo, en pintores y artistas y en quienes son sensibles al plomo a tal punto que sufren parálisis por usar algún enjuagante capilar que contenga plomo. Hasta no hace muchos años, el acetato de plomo tenía difundido uso en las mujeres para combatir la leucorrea, pero fue abandonado al determinarse que muchas eran sensitivas al plomo. Alúmina es el antídoto más efectivo en las afecciones que se hayan producido mediando condición tan sensitiva. Bajo el rubro de posiciones y recto, hay tanto que tiene carácter general que muy poco queda por describir, con excepción de algunos pocos síntomas particulares. Como podréis suponer, este remedio contiene fisuras, pues lógicamente cabe esperar encontrarlas si se considera el tipo de mucosa y de tejidos que elabora el paciente. El paciente sufre mucho debido a su estreñimiento. Debe esforzarse mucho. La membrana mucosa está engrosada e hinchada, y de aquí que se produzcan fisuras. Si veis a un remedio creando y produciendo estados tales en el organismo, formando ese tipo de membrana mucosa que facilitará las fisuras, no será necesario que esperéis hasta lograr la curación de alguna fisura con tal remedio para descubrir que se adecúa al caso. Ni os será preciso recurrir al repertorio para apreciar lo que el remedio ha realizado respecto de la fisura. De vuestro conocimiento general del medicamento, veréis que debe curar al paciente, puesto que produce en las mucosas y en la piel condición tal como las que naturalmente prevalecen en el individuo que va a tener fisuras. La piel se endurece y ulcera, se torna rústica y enfermiza. Se presenta estreñimiento y así, después de haber estudiado al remedio de ese modo, no puede sorprenderos que sea capaz de curar una fisura. También podréis reflexionar sobre qué otros remedios tienen tal estado del organismo y ver qué otros remedios cabría esperar que curaran una fisura. Y si estudiáis la índole de acidum nitricum, de causticum y de grafites, veréis que presentan un glorioso historial relacionado con la curación de fisuras. Tal es la manera de estudiar vuestra materia médica, ver qué acción se cumple en el hombre mismo, en sus órganos y en sus tejidos. Micciones frecuentes. Orina que es emitida mientras se hacen esfuerzos por defecar, es decir, que no puede orinar sin mediar esfuerzo. Este es síntoma de primordial importancia y puede ser denominado síntoma particular de primer grado. Al evacuar el intestino, debe hacer esfuerzos para evacuar la vejiga.
La orina escuece. Es corrosiva. Sensación de debilidad en la vejiga y en los genitales. Hinchazón y supuración de pus fluido amarillento de proveniencia uretral. Ardor con la micción. Los síntomas de los órganos sexuales masculinos se caracterizan por debilidad, impotencia y emisiones seminales nocturnas. El remedio es apropiado cuando hay agotamiento por abuso o uso excesivo, represión e hipertrofia de la glándula prostática y otros trastornos de la próstata, con sensación de represión en el perineo, sensaciones desagradables y malestares en la región de la glándula prostática después del coito, dolencias que se perciben al tiempo de eyacular, después o mucho después de una emisión. El deseo sexual está disminuido y a veces ha desaparecido por completo. Debilidad paralítica o paresia de los órganos sexuales, lo que está de conformidad con todo el remedio. Descarga de fluido prostático durante una deposición dificultosa. Erecciones nocturnas dolorosas. La mujer tiene muchos trastornos que pueden ser curados por este remedio, siempre que sus trastornos sean primordialmente catarrales. Ejemplo de esto es la leucorrea copiosa, acre, excoriante, amarilla, tan abundante como para escurrirse hacia abajo por los muslos, enrojeciendo e inflamando las áreas afectadas. Ulceración en el contorno de la abertura. La mucosa está débil, expandida y se ulcera fácilmente, y todos los órganos están en condiciones de debilidad. Se siente tracción descendente debido al estado de la relajación de los ligamentos. Sensación de peso, de que son pesados los órganos de la pelvis. Por lo general las descargas son espesas y amarillas, pero también pueden ser albuminosas, filamentosas, pareciendo ser clara de huevo, abundantes y mordaces. Mucus transparente. Leucorrea corrosiva, profusa, que se escurre hasta los talones. Es más notable durante las horas del día porque estas dolencias generalmente empeoran al caminar o permanecer de pie, lo cual no es ciertamente algún síntoma importante, sino un estado muy común. Después de una menstruación, le lleva a la mujer casi todo el lapso hasta la próxima para poder lograr la posición erecta. Todos sus músculos están débiles y en parte alguna de su cuerpo parece haber tonicidad. Es remedio muy adecuado para las mujeres que están próximas a cesar de menstruar, alrededor de los 40 años, época en la que el periodo menstrual se debilita. El flujo es escaso y, sin embargo, postrante. Los sufrimientos son terribles y la paciente tiene dolores continuos a lo largo del periodo. Cuando el cuerpo y la mente han quedado exhaustos luego de los menstruos, ello constituye una característica muy marcada de alúmina. También es remedio muy adecuado cuando la mujer tiene gonorrea que ha sido paliada prolongadamente, cuando se le ha procurado cierto bienestar mediante remedios parcialmente aptos, aunque ninguno haya parecido ser lo suficiente profundo como para desarraigar el mal puesto que retorna, y cuando eso ocurre, habiendo mejorado algo gracias a pulsatila y a algunos otros remedios, e inclusive gracias a tuja que ha sido dado por tratarse de gonorrea, consideración que ha prevalecido sobre el estado morboso de la mujer, la paciente está cansada, extenuada, y cuando vosotros miréis a toda la mujer, apreciaréis la condición parética, el retorno continuo de la supuración que solo ha sido paliada mediante remedios. Entonces, pensad en este remedio que es tan válido para la mujer como para el hombre. En el hombre, la supuración es indolora.
La descarga gonorreica ha durado mucho tiempo, cesando y reanudándose, hasta que ahora solo consiste en unas pocas gotas y es indolora. El remedio ha curado muchos de estos casos inveterados en los que el catarro amenazaba hacerse crónico. Todas las mucosas están congestionadas y debilitadas. También la mujer encinta tiene trastornos. Una mujer que no sufra estreñimiento lo padece si está encinta, con todas las características de alúmina, o sea, inactividad rectal, carece de fuerza expulsiva y debe emplear todos los músculos abdominales y esforzarse durante mucho tiempo. También el bebé tendrá que esforzarse de igual modo. Encontraréis recién nacidos o bebés de pocos meses que necesitan alúmina, que es medicamento de amplio uso en el estreñimiento de niños pequeños cuando no ha sido posible dar con remedio mejor. El pequeño se esfuerza una y otra vez, empeñado en provocar la salida de la materia fecal, que por su blandura debería haber sido expulsada fácilmente. El paciente tiene ronquera y pérdida de la voz y estado paralítico de la laringe, lo que no es extraño, dado que está de acuerdo con el estado general, con el descaecimiento del organismo. Su voz es débil y si fuese cantante, solamente podría cantar durante breve lapso, pues la debilidad de su laringe no le permite más que esfuerzos breves. Todo le resulta gravoso. Se trata de un estado de parálisis de las cuerdas vocales que progresa constantemente hasta perder la voz. Lo más notable que podemos apreciar es la tos y las afecciones al pecho. En alguna de las toses hay expectoración, pero lo usual es que sea seca, constante, cortante, una de esas toses agobiantes y consuntivas que persisten durante años. En ese carácter seco y cortante de la tos, asociado con debilidad, compite con Argentum metallicum, pero este tiene tos durante las horas del día, lo que no se da en alúmina, cuya tos es matutina. He aquí un síntoma que aproximadamente cubre la tos de alúmina. Tos por la mañana, poco después de despertar. Mañana tras mañana se producen accesos prolongados de tos seca. La tos es áspera, persistente, seca y cortante, y la paciente tose hasta perder el aliento, vomita y se le escapa orina, y este síntoma es más frecuente en la mujer. Tos seca y cortante, con estornudos frecuentes. El texto dice, debido a que la úvula está alargada. Se trata de cierta sensación de que algo estuviera cosquilleando en la garganta, sensación de que la úvula, como órgano que pende, hubiera aumentado de extensión, y también nos dirá el paciente que su paladar debe tener longitud excesiva. Otra expresión, pero que se refiere a lo mismo, es tos debida a la sensación de que algún pellejo suelto colgara en la garganta. A veces, quienes no tienen noción sobre el paladar hablarán de algo suelto en la garganta, pero quienes saben que tienen una úvula generalmente la denominarán paladar. En realidad es la misma idea. También hay cosquilleo en la laringe, lo que siempre ha sido observado en cantantes. Deberíamos pensar en alúmina cuando se quebranta la voz de cantantes debido a parálisis o a exigencia excesiva. La voz disminuye y se debilita, y en cuanto se ha tomado frío, comienza cierto cosquilleo peculiar. Y es en estos casos en que alúmina es muy útil. Argentum metallicum fue el remedio que emplearon los primeros homeópatas para los cantantes y locutores que sufrían temblor y disminución de la voz antes que se conociera el valor de alúmina para estas condiciones. Permitidme que os refiera algo sobre Rus, puesto que no se me presentará, presumiblemente, otra oportunidad de hacerlo. Muchos cantantes veteranos, luego de un enfriamiento,
quedan con debilidad de la voz, lo que advierten al empezar a cantar. Oportunidad en que advierten que su voz está débil y opaca y que después de ejercitarla un poco, mejora. Dad rus a esos pacientes. Prime doni, abogados, predicadores, etc., que lograrán hacer entrar en calor a su voz y todo marchará bien hasta que, según ellos mismos dicen, si regreso a la sala de espera de los actores y espero ahí un poco, cuando nuevamente comience a cantar, estaré peor que antes. Porque la voz estará bien si permanecen en una sala muy caldeada y la ejercitan, lo cual está de acuerdo con el estado general de Rus. Hay un tipo de ronquera que hallaréis difiere de la ronquera paralítica de alúmina y de argentum metallicum, y esta ronquera de la que hablo se halla en cierta clase de personas. Cuando se comienza a usar la voz, parecería que necesitarían desembarazarla de cierta mucosidad, aclarando la garganta hasta que la voz adquiera el tono necesario. Ocurre que al comenzar a cantar, las cuerdas vocales están revestidas de mucosidad, y si se logra despejarlas de ella, podrán cumplir bien su tarea, y en tanto continúen despejadas. Este síntoma pertenece a fósforus, y en casos tales emplear la voz se vuelve penoso. Las cuerdas vocales están doloridas después de la ejercitación y la laringe dolorida a la palpación, y hay veces en que esto es tan notable que al intentar usar la voz se siente dolor como el de un cuchillo que estuviera siendo hincado. Vemos entonces que es preciso individualizar prolijamente a los diversos tipos de ronquera. La homeopatía requiere discriminación. El pecho está dolorido, lo que aumenta por hablar. Se ha debilitado el poder de los músculos del pecho. Los pulmones parecen débiles y dentro del pecho hay sensación de debilidad. Toda trepidación incrementa aquel dolor continuo del pecho. Las características más notables que siguen tienen relación con la espalda y las extremidades, y ya he hablado de esto, aunque de un modo general. Ardor en la columna vertebral, mucho dolor en la espalda, ardor y punzadas dolorosas en la espalda. El paciente se expresa así: siento dolor en la espalda, como si hierros al rojo fueran hincados entre las vértebras inferiores. En la mielitis, este medicamento hace un trabajo excelente cuando el estado de la espalda es considerablemente espasmódico y haya evidencias de que las membranas están involucradas. También pertenece a este remedio cierto estado bien conocido de mielitis con esa sensación como de suncho, y es también síntoma común la sensación de que hubiera vendajes en varias zonas de los miembros y del tronco. La sensación de que una cuerda tirante estuviera atada alrededor del cuerpo es característica de un estado muy agudo de irritación y de mielitis. Irritación de la columna vertebral con puntos sensitivos ardorosos, como si hierros al rojo estuvieran siendo introducidos en la columna. Dolores atroces, desgarrantes a lo largo de la columna, acompañados de debilidad paralítica, parálisis que se incrementa hasta volverse total, parálisis unilateral del cuerpo. Dolor en la planta del pie al caminar, como si fuera muy blanda y estuviera inflamada. Entumecimiento de los talones al caminar. Temblor en las rodillas, lo que es simplemente expresión de debilidad generalizada. Permaneciendo sentado, las piernas se duermen, y siempre que algún miembro esté presionado con algo, se dormirá. Circulación débil, conductividad pobre y flojedad en el accionar de los nervios. Todo está aminorado. Se sienten pesados brazos y piernas. Dolores en las extremidades, como si los huesos estuvieran siendo estrujados para reducir su volumen, compresión de las articulaciones. Y a continuación voy a leer algunos síntomas nerviosos
que corroboran descripciones ya hechas. Falta de irritabilidad corporal. Notable agotamiento de fuerzas, especialmente caminando al aire libre. Parálisis unilateral, particularmente de los extensores. Parálisis reumática y traumática en pacientes gotosos. Pacientes con gota que tienen nódulos en las articulaciones. Viejas constituciones quebrantadas con extenuación parética. Estado de excitación que prevalece en mente y cuerpo. Temblores en una u otra parte del cuerpo. Paso lento y vacilante posterior a alguna enfermedad severa. El paciente se desplaza mediante movimientos lentos. No puede apresurarse. Movimientos involuntarios. Hay toda suerte de sueños y perturbaciones durante la dormición que es inquieta y perturbada. Dormición que no aporta descanso, despertándose con palpitaciones cardíacas. Muchos sueños y frecuentes despertamientos. Se despierta aterrorizado, balbuciendo o gritando. Durante el sueño, los músculos cervicales han ido traccionando la cabeza hacia atrás, lo que ocurre en casos de debilidad paralítica. Se despierta debido a que los músculos de la parte posterior del cuello están traccionando. Durante la dormición, tirones en la parte posterior del cuello. Con frecuencia, en el remedio, hay notable falta de calor animal, frialdad, pese a lo cual el paciente necesita estar al aire libre, debiendo estar bien arropado y caliente, y no obstante necesita aire libre. El paciente se resfría constantemente por cualquier corriente de aire o cambio de tiempo. Hay veces que el paciente se acuesta estando tan frío como una rana y cuando entra en calor en la cama está tan perturbado por el calor y la picazón que se siente molesto. Aquí se juntan dos extremos. La circulación en las extremidades y en el dorso de las manos es tan débil que durante el tiempo frío las manos siempre están heladas, cubiertas de grietas y fisuras que sangran. La piel a lo largo de la tibia está áspera, rugosa y pica. Se ha dicho que el tiempo seco, también el seco y frío, aumentan las dolencias de alúmina y que el tiempo húmedo suele aminorarlas. Los estados febriles de este remedio en modo alguno son notables. No hay ni mucho frío ni mucha fiebre, sino los elementos crónicos indolentes, pasivos, lentos, y son los síntomas crónicos los que prevalecen más notablemente. En esos casos de debilidad y salud quebrantada suele haber sudor nocturno y transpiración hacia el amanecer, poco frío durante la mañana, escalofríos con sed. Característica notable de este remedio es la sequedad crónica de la piel. La transpiración es escasa y es rara, y no es remedio este que se adecúe a los sudores abundantes y exhaustivos, y en este sentido es el opuesto mismo de calcárea que tiene transpiración abundante. Este remedio, con sus afecciones paralíticas y de columna, se agota por toda ejercitación. Queda extenuado, pero no transpira. Apilad sobre él frazadas a fin de que sude, pero solo lograréis que se acalore y que sienta picazón, pero no que transpire. Sudor escaso o total incapacidad de sudar. Sequedad crónica de la piel con fisuras. La piel está erosionada y rugosa y a causa de su aridez se forman fisuras. Mucha aridez de la piel gruesa que recubre el dorso de las manos y durante el tiempo frío, las manos también están frías y descoloridas.